Yo soy Elena Urquía, soy de la línea de TICs y automatización de IDECO y bueno, pues oyendo las jornadas de esta mañana yo pensaba que a mí me toca explicar esa parte que no se ve, que es la del software, que se está haciendo cada vez más compleja también en nuestras máquinas. Entonces, estuve pensando cómo orientar la presentación y he decidido pues, hacer una primera parte dedicada a la digitalización y un poco, pues, hablar un poquito de arquitecturas de software sin entrar mucho en el detalle, pero bueno, por repasar un poco todo ese mundo de software que nos está viniendo. Y luego una segunda parte en la que vamos a hacer una recopilación de diferentes casos de análisis de datos y de inteligencia artificial que hemos hecho desde IDECO con diferentes clientes. Bueno, seguramente esto ya lo hemos oído todos muchas veces, que es la digitalización de las plantas de producción. Pues, bueno, lo primero es que el objetivo es mejorar la competitividad en la fabricación industrial, ¿no? ¿Y a través de qué? De coger los datos, esta vez datos de máquina que antes no eran analizados y explotados, y emplearlos para mejorar nuestra competitividad, pues con mejoras en diferentes aspectos que ya iremos viendo con los casos que voy a plantear. Y bueno, pues estos son el tipo de gráficos que hemos empezado a ver en el mundo industrial que antes no veíamos. Esto es, por ejemplo, una transparencia de Volkswagen, pero bueno, creo que ya estamos todos empezando a habituarnos a estas presentaciones en las que dicen, bueno, mis máquinas, mis sistemas, mis equipos, incluso mis plantas están todas conectadas con un sistema central y además empiezo a compartir información con partners que trabajando con mis datos también me aportan mejoras. Y yo creo que estamos llegando también a un punto que, aunque parece que es lejano, pero yo creo que se está dando de compartir datos y de mejorar la competitividad con temas de analítica en todos los niveles. Entonces, bueno, he hecho este pequeño gráfico para repasar un poco las claves tecnológicas desde el punto de vista de software que nos está trayendo la digitalización. Empezando por arriba, pues primero está el tema de la arquitectura. Primero empezamos a hablar de aplicaciones en local, ¿no? Nuestras máquinas ya tenían aplicaciones inteligentes que estaban integradas en las máquinas y luego hemos empezado a conectarlas. A veces con estos sistemas de conexión más del mundo IT también estamos haciendo aplicaciones en local. Luego nos empezaron a hablar mucho de empezar a mandar los datos al cloud. Que es un tema pues, que también todavía nos cuesta, pues, porque la información sale de la empresa, y aunque también ahí se están dando muchos pasos y una mayor apertura por las ventajas que aporta. Y también ha cogido muchísima fuerza ahora entonces un concepto intermedio que diríamos que es el concepto del fog, donde yo toda esa arquitectura, en vez de montarla en una nube de terceros, puedo hacer cosas en local, con versiones distintas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo si soy una empresa grande con capacidades, pero puedo montarme un sistema de gestión, analítica de datos, todo en mi propia planta, ya iremos viendo cosas. En cuanto a las funcionalidades que se realizan con estas plataformas, pues la primera es recoger y almacenar los datos para su posterior tratamiento y desarrollo de aplicaciones. También, pues cada vez más, conforme más aplicaciones se van desarrollando, otro punto que es muy importante es cómo voy a gestionar todas estas aplicaciones, cómo las despliego, cómo las actualizo y, por supuesto, la ciberseguridad, que es una preocupación de todos. Y luego está el tema de aplicaciones, que ahí pues, también nos encontramos con un mundo de aplicaciones. Primero están las primeras que nos ofrecen cuando vemos una plataforma IoT, que son las más básicas, estandarizadas. Yo conecto mi máquina y empiezo a ver los datos en tiempo real, datos históricos, gráficos. Luego estarían las aplicaciones que son altamente personalizadas, que son las que soy capaz de desarrollar, pues la famosa inteligencia artificial, el machine learning o componentes inteligentes que podemos usar y desplegar en estas plataformas que son IT y que me dan muchísima flexibilidad. Y luego también hay otro tipo de aplicaciones que son las de low code, en las que yo no estoy cerrado a una aplicación exacta que me da el proveedor, pero puedo jugar un poquito con las aplicaciones y hacerme mis pantallas personalizadas y demás. Y en esas variables, pues la oferta de plataformas que se puede adquirir pues es tremenda, ¿no? Desde otra visión, aquí lo que vemos es
esta arquitectura ya con un poco más de forma, ¿no? Veríamos que a la parte izquierda pues nos empezamos a encontrar con un parque de máquinas en las que les colocamos este sistema, este gateway, que nos permite empezar a recoger datos. En la parte de abajo en azul veo que también tengo más sistemas de información en mi empresa que me van a ayudar a analizar y realizar mejoras, pues los sistemas MES, los sistemas ERP, y esos se empiezan a conectar y a compartir datos. En una versión verde en la que no salgo de mi planta y tengo el dato más controlado, pues puedo tener, por ejemplo, un dispositivo de gestión de Ledge, que es el que me permite gestionar todas esas cajas que tengo en distintas máquinas y tener lo que os comentaba antes, las aplicaciones actualizadas, desplegarlas centralizadamente y demás. Y luego el lago de datos, que puede ser o local o también en una cloud, y pues es una infraestructura que me permite recoger datos más o menos estructurados de todas las fuentes de información que yo puedo tener en mi fábrica, y así me da juego para cruzar datos y empezar a hacer aplicaciones que me dan valor. Bajando un poquito más al detalle, esto en nivel de máquina, pues podemos ver cómo tenemos, pues empezamos a poner cada vez más pues toda una serie de sensores o elementos de automatismos de planta que podemos conectar a una caja. Esas cajas nos dan las posibilidades de mandar los datos donde queramos, al cloud, al edge, comunicar máquina con máquina, comunicar mi máquina con el sistema ERP o leer la orden de fabricación que estoy trabajando y mezclarla con los datos de máquina, o hacer aplicaciones en local. Bueno, esto es en IDECO, y de la mano de nuestros clientes probablemente estas cifras se han quedado ya cortas, pues en 450 máquinas tenemos estos sistemas, el PAC. Ya nos han hablado esta mañana de todas las aplicaciones que desde IDECO podemos desarrollar en el ámbito de las vibraciones. El PAC es un componente clave que nos permite interpretar datos y actuar en tiempo real, y nos permite desplegar un montón de aplicaciones inteligentes. Pues de eso ya tenemos 450 máquinas o más que nuestros clientes tienen instaladas, y más de 1.500 máquinas con caja incorporada. Entonces, esto me da para trasladar el mensaje de que muchas veces parece que nos han hablado mucho de digitalización y que no estamos viendo resultados, pero yo creo que los resultados, aunque aún no son visibles, sí que se están acelerando rápidamente, y empezamos a ver las primeras aplicaciones y pronto vamos a ver un mayor despliegue. ¿Y qué pinta tiene esto? Pues físicamente lo que hacemos es, en el armario de la máquina, como podéis ver, el pack que más suele valer a IDECO para poder empezar a trabajar en aplicaciones inteligentes y en inteligencia artificial es este, donde tenemos pues una caja que nos permite empezar a coger datos, el controlador de vibraciones y otros componentes, pues como por ejemplo un analizador de energía, ¿no? De consumos energéticos de la máquina. Y el juego que nos dan las máquinas que os intentaba explicar antes es este, ¿no? Yo tengo una máquina que no deja de ser un pequeño ordenador industrial, y esta máquina ya viene equipada pues, con todas las librerías necesarias para conectarme a todo tipo de sistemas de automatización, a nuevos sensores que estamos incorporando. Me permite la conectividad que antes decía con el cloud y con otros sistemas, pero sobre todo también lo que me permite es, y lo vemos en la parte aquí del medio, desplegar todo tipo de aplicaciones, y tiene una gran flexibilidad para que yo pueda poner aplicaciones locales pues que sean de analítica de datos, o para que yo vaya aprendiendo con datos reales de máquina a través del Machine Learning, o que haga un preprocesado de datos antes de enviarlo a otro software que emplee en la empresa o mandarlo al cloud, o también tener visualizaciones locales. Y bueno, aquí termino con la parte un poco de TICs. No quería tampoco entrar en mucho detalle de tema de TICs, pero bueno, esto es lo que está detrás de todas las aplicaciones que estamos haciendo para de inteligencia artificial, digamos. Y en esta segunda parte lo que os quiero enseñar es pues, un listado variopinto de aplicaciones que tenemos hechas de inteligencia artificial o de analítica de datos incluso. Nosotros solemos enseñar siempre este dibujo del iceberg, ¿no? Porque, como os decía, a veces cuesta ver las aplicaciones porque llevan un desarrollo muy especializado y van caso por caso, pero se están realizando bastantes cosas. En una primera base estaría la captura de datos, que yo creo que ya se está extendiendo muchísimo.
Luego está pues, el tema de la plataforma, ya os he contado también cómo la variedad de arquitecturas que nos estamos encontrando y la variedad de oferta está aumentando mucho. Y luego estaría el análisis de datos. No necesariamente tiene que ser un machine learning o un sistema automático, ¿no? Primero, el explotar los datos que tenemos y hacer aplicaciones a medida ya nos da muchas aplicaciones interesantes, y luego además pues estaría el aplicar sobre eso unos sistemas de aprendizaje automático o de inteligencia artificial más sofisticados. Si miramos esto desde el punto de vista de nivel de aplicación, pues podríamos clasificar los temas en los que en IDECO hemos ido trabajando a lo largo de los años en diversos proyectos. Primero a nivel de máquina conectada, ya iremos viendo temas de condición de máquina o temas de proceso de mecanizado. Luego hablamos también de calidad de máquina, donde empezamos a mezclar por ejemplo, datos de máquina con datos de calidad que se están midiendo en la empresa, o metemos sistemas de inspección a los que les empezamos a aplicar también inteligencia artificial para ayudar en el diagnóstico de estos sistemas de visión o de inspección. Luego, a un nivel mayor, pues está también la factoría conectada, donde yo empiezo a tener una visión total de la planta, y luego ya, yo diría que aquí hemos trabajado más un poco a nivel de I+D, pero está también la cadena conectada, donde mi planta se conecta con otras plantas. Aquí habréis hablado igual, algunos habréis oído hablar del concepto de data spaces, y bueno, pues todos los temas de innovación que llevan a que todo esté conectado, todo se pueda gestionar digitalmente. Pero bueno, desde sistemas que pueden ser tan simples como que mi proveedor y yo estamos conectados y nos intercambiamos una información clave para que el material que necesito llegue en la cantidad que necesito justo a tiempo, ¿no? Y intercambiamos una información en tiempo real que nos ayuda a los dos. Y bueno, he traído unos ejemplos que he clasificado en estos 4 grandes grupos. Algunos temas de optimización del mantenimiento de las máquinas, optimización de los procesos de mecanizado, optimización de la calidad del producto y temas de monitorización para la optimización de la producción. En cuanto a optimización de mantenimiento, el principal concepto que solemos aplicar es el del fingerprint. Igual ya lo habréis oído vosotros. El fingerprint es un método que usamos para monitorizar componentes clave de máquina, y lo que hacemos es pues sacar una huella del componente de máquina en un momento determinado para poder irla comparando a lo largo del tiempo. Entonces, estando la máquina en vacío, hacemos unos test que pueden ser para el cabezal, los ejes lineales o los ejes rotativos. Pues el cabezal lo pongo a girar el vacío a distintas velocidades, y cojo a una serie de datos de vibraciones y demás, y guardo pues algunos indicadores clave. En los ejes también los ponemos a mover, hacemos unos movimientos clave y guardamos unos indicadores, y lo mismo hacemos con los ejes rotativos. Entonces, pues bueno, los informes tienen pues este aspecto, ¿no? Tenemos un informe, este es un caso de condición de ejes. Por ejemplo, aquí estamos mirando la circularidad del posicionamiento, y vamos aprendiendo sobre cuáles son los límites en los que se debe mover normalmente pues este eje. Aquí vemos pues la curva teórica y vemos en rojo en realidad en dónde se ha posicionado el eje cuando lo hemos comandado. Con esto, la verdad es que cada máquina es un mundo, entonces muchas veces no nos vale, no podemos establecer unos límites universales para todas las máquinas. Entonces, en algunos componentes sí que tenemos unos límites establecidos, pero en otros estos se van trabajando a lo largo del tiempo, sistemas de machine learning, aprendiendo de los errores. Y aquí, como veis, pues en la aplicación, en el lado izquierdo, vemos cómo nos permite ir ajustando los límites en los que nuestra máquina funciona correctamente, personalizándolos a cada usuario. Y aquí, por ejemplo, bueno, pues he traído un caso de detección de un problema de un eje. Sin más, pues que vemos que estos sistemas están funcionando, y cuando tenemos un error nos da una ocasión de aprender y de establecer unos límites para cada uno de los sistemas.
Por ejemplo, he traído justo el que tiene todo bien, pero este es un ejemplo de un informe de una máquina, que en este caso, como es de I+D, pues además está perfecta, en el que ya tenemos establecidos unos límites y el cliente puede recibir un informe pues, quincenal de que todo va bien en su máquina, o también pues, recibir avisos cuando alguno de los parámetros está empezando a irse hacia la zona naranja, roja o en la que habrá que plantearse hacer un mantenimiento. Y aquí tenemos una foto como efectivamente pues, a través de este diagnóstico fuimos capaces es uno de los casos en los que fuimos capaces de detectar un fallo en un cabezal y efectivamente abrimos el cabezal y vemos cómo el canal de rodadura pues, estaba estropeado y bueno, pues pudimos evitar el fallo antes de que este fuera catastrófico, ¿no? Ahí hablábamos de mejoras de la competitividad. Estos fallos que se producen en estos componentes tan importantes de las máquinas, pues no es lo mismo detectarlo antes que después, con la parada que implica, con la reparación que implica y entonces pues tienen un potencial muy importante para mejora. No he traído cifras, pero pues cada vez son más los clientes en los que se ha instalado y en los que pues, hemos detectado fallos y hemos evitado problemas. Por otro lado, estarían los ejemplos de optimización del proceso de mecanizado. Este es un caso que tuvimos ya hace unos años, al principio casi cuando empezamos a trabajar en temas de digitalización. Esta es una máquina que reperfila ruedas de ferrocarril. Estos son ruedas de ferrocarril que están montadas en el tren y que cuando ya tienen mucho uso se desmontan y se reperfilan en nuestros tornos, en los tornos de Danobat. En este caso, pues se trataba de un tren de mercancías y pues la verdad es que no les hacían mucho mantenimiento a las ruedas. Entonces, cuando llegaban, pues llegaban en unas condiciones con un gran endurecimiento, con muchas diferencias de unas piezas a otras. Y bueno, pues este fue un caso en el que pues, no se hacía carrera con la máquina porque de repente pues, se nos rompían componentes de máquina, porque nos encontrábamos con materiales muy endurecidos y con muchos problemas de mecanizado. Y se trataba de arreglar el problema, pero entrando en las condiciones de pedido, de productividad, de velocidad de mecanizado y demás. Entonces, aquí fue un caso muy interesante en los que al final la solución fue abordando varios temas y hubo que meter temas de control inteligente de vibraciones, de control de la potencia de empuje y de control del número de pasadas de desbaste que había que hacer en la máquina. Y esto, pues, ¿cómo se hizo? Pues gracias a que fuimos capaces de poder instalar un sistema de estos de monitorización, coger un montón de datos de diferentes modelos de máquinas y aquí veis cómo este es uno de los análisis que realizamos en el que tenemos superpuestas un montón de ejecuciones de la misma pieza y pudimos ver dónde vibraba, en qué zona teníamos una fuerza de empuje que había llegado a sus máximos y así es como se pudo hacer ese ajuste tan fino en el que únicamente bajo la velocidad o bajo la fuerza de empuje en algunas zonas o actúo con vibraciones en determinadas zonas sin que eso me esté afectando pues, a los tiempos de proceso. Este es otro caso en el que estamos trabajando a nivel de I+D también, que es de todo lo que está relacionado con las roturas de herramienta. Lo ideal es predecir la rotura de herramienta, pero tampoco viene mal detectar una rotura de herramienta en el momento mismo en que se produce, ¿no? Por ejemplo, este es un caso en el que hemos trabajado con Goimec, el mecanizador, y pues les ha solido pasar pues, que se ha roto una herramienta y su máquina está trabajando en desatendido porque es uno de nuestros objetivos, ¿no? Que las máquinas sean capaces de funcionar solas y bueno, pues para cuando te das cuenta de la avería ya bueno, tienes la pieza totalmente destrozada y tienes que hacer un retrabajo enorme o la pieza se te va para chatarra. Entonces, lo que estuvimos trabajando es en dos vías. Primero hicimos un trabajo en condiciones de test y trabajamos en las instalaciones de IDECO haciendo una serie de test de mecanizado y una vez más, sobre todo con análisis de vibraciones con a las frecuencias de paso y de giro de la herramienta, pues pudimos ver diferentes situaciones. A mano derecha vemos en rojo de las piezas experimentales que hicimos cuáles eran las que estaban rotas y abajo las que no estaban rotas.
Y después, cuando pasamos a bueno, nuestra primera aproximación clásica era decir, bueno, si yo soy capaz de aprender cómo vibra esta herramienta cuando está rota y cuando no, seré capaz de poner unos límites y decir, si tengo la vibración en este modo, pues tengo que parar la máquina. Y la gran sorpresa es que cuando tú lo llevas eso a producción, de repente pues las curvas de datos no tienen nada que ver, ¿no? Porque al final hay muchos elementos que afectan a esta vibración. Y entonces la línea en la que empezamos a trabajar fue en temas de Machine Learning automático. Entonces lo que hacemos es, a través de recoger datos en una serie de ejecuciones, empezamos a usar algoritmos de Machine Learning, que aquí el gráfico que os he puesto es en el que usamos un algoritmo de clasificación y es capaz de aprender pues, que esos puntos rojos se corresponden con una rotura de herramienta. Y esta es pues, una aproximación pues, que te da otra manera de abordar este tipo de temas. Y este último gráfico, bueno, es simplemente para rápidamente mencionar que también en el caso de máquinas que están trabajando, este es otro caso en el que una máquina que estaba realizando un proceso muy repetitivo, realizando siempre la misma pieza y en las mismas condiciones, aquí siempre hay una parte de análisis experto a la hora de segmentar cómo voy a mirar el dato, qué parámetro voy a mirar y demás, pero soy capaz de aprender cuáles son las condiciones normales en las que siempre está trabajando y cuando algo no está en esas condiciones, pues es una alarma que me dice que algo no está funcionando. En este caso me estaba avisando de que tenía un fallo en un componente y lo que vimos es que efectivamente después de que se produjo este pico, pues a los 3 días tuvieron un problema con el sistema de guiado que gripó. Y en cuanto al otro nivel que os comentaba, el de optimización de calidad de producto, pues una de las líneas es también la de aplicar la inteligencia artificial, el deep learning, a todos estos sistemas que tenemos nosotros de inspección, ¿no? Este es un caso de inspección NDT en el que, bueno, al final el resultado que tenemos de toda la inspección son una serie de imágenes. En este momento lo podemos diagnosticar con un análisis experto, pero también a futuro es interesante trabajar con sistemas de inteligencia artificial que sean capaces de aprender por sí mismos y de identificar cuando tenemos un defecto en una pieza. Y esta es otra línea de investigación que estamos trabajando en IDECO. Y otro tema que hacemos en tema de proceso es aprender sobre un proceso de mecanizado y detectar anomalías que pueden estar relacionadas con un problema de calidad. Entonces, este es un caso en el que trabajábamos en un tema de aeronáutica. Lo primero que hacemos siempre en este tipo de proyectos es, primero vamos a la propia planta, analizamos qué proceso de mecanizado tiene, vemos qué parámetros creemos que sería interesante recoger, ponemos los sensores que haga falta, vamos con las maletas que hemos visto también en otras presentaciones y recogemos una serie de datos para el análisis. Con esos datos los analizamos en IDECO y diagnosticamos si somos capaces o no de resolver ese problema. En este caso vimos que sí, efectivamente, pues teniendo en cada tramo de mecanizado, sabiendo qué tipo de mecanizado es y qué parámetros queríamos ver, éramos capaces de identificar anomalías en ciertas zonas y efectivamente esas correlaban con problemas que habían visto después en la inspección posterior, con problemas de calidad. Entonces, lo que se hizo fue pues ya preparar un sistema ya de recogida de datos constante y un análisis de los segmentos de mecanizado y llegamos a estas curvas que vemos ahí donde podemos identificar cuáles son los rangos normales en los que deberían estar trabajando la máquina. En esta presentación, en esta transparencia se explica un poco mejor. Lo que hacemos es recogemos pues, una cantidad suficiente de mecanizados de esta pieza. Con estas piezas aprendemos cuál es el comportamiento normal de los parámetros de máquina, de la señal correspondiente, y como veis, pues en verde es donde tenemos el halo en el que esas variables se suelen mover normalmente. Cuando esa variable se sale de ahí, quiere decir que puede haber un problema. Con esto lo que estamos haciendo es, cuando termina la pieza, hacemos un reporte final y le decimos, cuidado, yo creo que deberías chequear en esta y esta y esta zona porque hemos detectado una anomalía que puede haber derivado en un problema de calidad. En este caso, como veis, es un ala de avión que, bueno, la inspección es muy manual, lleva muchísimo tiempo y, bueno, los ahorros que pueden obtener en la inspección con un informe de estos pues son considerables.
Y por último os traía un poco pues, también temas de monitorización y optimización de la producción, que pueden ser pues, tan sencillos como este, de que bueno, pues podemos tener toda la actividad de la máquina guardada y aquí podemos ir analizando por diferentes órdenes de fabricación, las herramientas que han ido trabajando, los parámetros en donde estaban y hemos hecho también con un mecanizador este tipo de análisis que les permite ver pues, las fases del proceso, donde tienen más desviaciones, donde podrían apurar más en el proceso. Y entonces, esta analítica de datos también nos permite trabajar mucho sobre la productividad y en mejora del diseño del proceso de mecanizado. Y también en otros ejemplos pues hemos trabajado, ya no tiene por qué ser individualmente, sino en todas las máquinas de la planta podemos tener esta visión de con qué productividad, cuándo están trabajando, en qué periodos están paradas, tanto a nivel de máquina como a nivel de planta, con las correspondientes posibilidades de mejora del proceso productivo global. Y bueno, pues eso es lo que os había traído y sin más. Muchas gracias.